Programa, damos la bienvenida a la licenciada en optometría Claudia Elizabeth Serna Ruiz, egresada de la STEM del IPN. Cuenta con 28 años de experiencia en el ramo de la profesional de glaucoma y diabetes, especialista en función visual, educadora en diabetes y tanatóloga. Participó en el 5º Congreso Iberoamericano de Glaucoma Lisboa 2015, tesorera en el Colegio Nacional de Optometría, expresidenta del COAC, miembro fundador de la Asociación Estatal Hidalguense de Profesionales Enfocados a la Atención Multidisciplinaria de Personales que Viven con Diabetes, exvocal de ANFECO, ex encargado del ejercicio profesional ANFECO y expresidenta de ANFECO 2017-2019. Ella nos va a hablar del tema Importancia de la optometría de la salud de los mexicanos. Démosle la bienvenida. Gracias. Quiero agradecer al licenciado Marcelo Hernández por la invitación y a la senadora Minerva Hernández por darnos nuevamente el espacio para el tercer foro. Gracias, senadora. Adelante. A mí me toca hablar un poquito del impacto de la optometría en la salud de los mexicanos. Y voy a hablar y voy a tocar un poquito de términos que probablemente ya se lo sepan, porque son optometristas. Pero este foro del Senado se transmite, no sé si se está transmitiendo en vivo, por el canal del Congreso. Y si no está en vivo, se va a transmitir. Porque el del año pasado, cuando un sábado estaba dando consulta, pusimos el canal del Congreso y estaba transmitiéndose el foro del año pasado en el consultorio. Entonces los pacientes estaban muy interesados en lo que se estaba hablando y estaban sorprendidos. Y por eso yo tomé algunas definiciones que probablemente no son solo para optometristas, es para el público en general y para la población mexicana, ¿de acuerdo? Tenemos una falla de audiovisual. Creo que no quieren que pase pero si no se las digo. Es un poquito para que se pase el cafecito que se tomaron y las galletas. ¿Ustedes me dicen cuando empecemos? Bueno, el título es, empezamos, impacto de la optometría en la salud de los mexicanos. Y sigue la falla. ¿Necesitan el USB? Ok. Bueno, vamos a hablar desde que la WCO nos dice que se necesita un título y cédula profesional para ejercer la optometría. Así como en México, en el 2015, la Ley General de Salud, en el artículo 79, nos aprobó que se podía ejercer la optometría en México con título y cédula profesional, aunque no sucede esto, ¿verdad? Así como lo tocó la maestra Lorena. Creo que no quiere pasar. ¿Esaú? Ah, perfecto. Adelante. Entonces, la WCO nos dice que la profesión de salud tiene que ser autónoma, licenciada y registrada. Adelante. ¿Qué es un optometrista? Un optometrista es un profesional primario
del sistema visual que proporciona el cuidado comprensivo del ojo y la visión, incluyendo la refracción, la óptica, el descubrimiento, diagnóstico y el manejo de las enfermedades oculares, así como la rehabilitación visual. ¿Qué quiere decir esto? Que el optometrista es el encargado primario. Va a llegar el paciente con nosotros por primera vez y nosotros tenemos que descubrir qué enfermedad tiene, diagnosticarla, tratarla, referirla. Por eso el doctor Efraín habló de lo importante que es el equipo multidisciplinario en la optometría, así como la rehabilitación visual. Por eso existe el Consejo Mexicano de Optometría Funcional. ¿Qué dice la OMS? La OMS nos dice que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o de enfermedades. Así como, ¿qué es la salud visual? Se define como la ausencia de aquellas alteraciones visuales que impiden al ser humano conseguir un estado físico, cultural, estructural, funcional del bienestar social. Los mexicanos que tienen un problema visual ya no pueden tener un estado físico normal, ni pueden interactuar culturalmente con los demás, con las demás personas, ni mucho menos funcional. No se pueden mover en el transporte como si tan fácil como nosotros, ¿de acuerdo? Adelante. Hablamos de discapacidad visual. La OMS nos dice que la discapacidad visual se refiere a personas con deficiencias funcionales del órgano de la visión y de las estructuras y funciones asociadas, incluidos los párpados. Entonces, si la discapacidad visual es la deficiencia funcional del órgano de la visión y nosotros somos la primera instancia a la que ve un paciente, nosotros somos los profesionistas que tenemos que diagnosticar, tratar y referir a los pacientes, según la OMS. Adelante. ¿Qué son las discapacidades? Son aquellas que tienen una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, y que al interactuar con distintos ambientes del entorno social pueden impedir su participación plena, efectiva, en igualdad de condiciones a los demás. ¿Ok? ¿Por qué estoy hablando de discapacidad? Porque me van a decir, empezaste hablando de optometría. Ahorita les voy a decir por qué. En México hay 3.98 millones de personas con discapacidad, de las cuales 52.1% son mayores de 60 años. Y en los hogares mexicanos, ¿sí?, hay 6.14 millones de personas que tienen una enfermedad, y esa enfermedad los está llevando a la discapacidad. Entonces, 6.14 millones de hogares tienen una persona por discapacidad. ¿Y cuál es la discapacidad mayor ahorita? Es la ceguera o la baja visión por retinopatía diabética, ya que tenemos una epidemia de diabetes en México. Hace 10 años ocupábamos el 9º lugar en el ranking mundial de diabetes. Ahorita estamos ocupando, como dijo el doctor Sergio, el 3er lugar. Y el primero de obesidad. Entonces, si nosotros tenemos 6.14 millones de hogares con una persona enferma, el ingreso de ese hogar va a ser menor. Entonces, y si es el padre de familia, entonces el problema de ingreso, ¿sí?, merma en la educación
para mantener una familia. Así como merma para la familia, así merma al Estado y así merma a la nación. Entonces es más fácil que México y las autoridades sanitarias mexicanas hagan prevención para que estos pacientes no lleguen a una discapacidad visual y a una ceguera. Y en las manos de todos los que estamos aquí está diagnosticar una retinopatía diabética con un solo examen de fondo de ojo. Compañeros, 28 años de experiencia me respalda. Un solo fondo de ojo nos puede diagnosticar o pueden diagnosticar una retinopatía diabética. El paciente puede tener 20/20. Nosotros no somos vendelentes, nosotros somos, recuerden, los profesionistas primarios encargados del sistema visual. De este 6.14 millones de hogares que tienen un enfermo y que baja el ingreso, tenemos 19.1 de cada 100 hogares tienen un enfermo que es discapacitado, de los cuales el 54.1% de los hogares que tienen discapacidad, repito, van a llegar a ser pobres. Y la prevalencia de pobreza en México, aquí nos dice que es de 46.2%. Hay 46.2% de pobreza nacional. Pero si aparte tienen discapacidad, aumenta 54.1%. ¿Qué quiere decir? Que hay 8% más pobreza por una discapacidad, y es por una simple enfermedad como la diabetes, la cual podemos prolongar la aparición de ella. Y con un, recuerden, simple fondo de ojo, podemos, si ya empezó con su retinopatía diabética, podemos referirlo al oftalmólogo. Y ese paciente va a regresar con nosotros. Pero además hay que educarlo. Nosotros como optometristas tenemos que aplicar mucho la educación con ellos. Plantearnos bien y explicarle paso a paso qué es una retinopatía diabética, por qué se da, ¿de acuerdo? ¿Qué tiene que comer? Nosotros tenemos que aprender de nutrición, también referirlo al nutriólogo, pero te va a preguntar, ¿y qué puedo comer, doctor? ¿Qué puedo comer, licenciado? ¿De acuerdo? Entonces, ustedes tienen que educar a cada paciente en decirle, tiene que comer, esto tiene que comer, tiene que hacer media hora de ejercicio, tiene que tomar sus medicamentos. Y de verdad, ellos se van con el retinólogo y regresan con ustedes a que ustedes les gradúen lentes. Porque no queremos que lleguen a pobreza extrema. Están llegando 3.1% de discapacitados a tener pobreza extrema. INEGI, en el 2010, que hizo su último censo, tiene en segundo lugar la discapacidad visual. Estamos hablando de un 27.2%, pero estamos en el año 2019. El próximo año, 2020, INEGI vuelve a hacer sus censos. Y seguramente este porcentaje, algo dice aquí, este porcentaje de 27.2 va a cambiar, ¿verdad? Entonces, optometristas, público en general, pacientes, por favor, chéquense con una persona que tenga título y cédula profesional en su consultorio. No se chequen en campañas, en kioscos, en tianguis, ni en grandes cadenas. Desgraciadamente, no hay un profesionista en todos estos lugares que acabo de mencionar. La esperanza de vida para el 2030 es de 78 años de edad para los mexicanos, que hablaba el doctor Sergio. Entonces, si en la gráfica anterior decíamos que, ¿qué porcentaje había de discapacitados por la tercera edad? ¿Alguien se lo aprendió? 52.1. Imagínense para el 2030 cuántas personas con discapacidad va a haber.
si el promedio o la esperanza de vida es de 78 años. En el mundo tenemos el 75% de los casos de ceguera son prevenibles, de los cuales 285 millones tienen discapacidad visual y 39 millones tienen ceguera. ¿Por qué hablamos de esto? ¿Se acuerdan que también el doctor Sergio traía esta gráfica de pastel? Bueno, el 41% de los pacientes o de las personas que viven con catarata, tienen catarata. ¿Por qué las personas que viven con catarata? Porque los pacientes no son enfermos, viven con ese problema, pero no son enfermos. Si tú le dices a un paciente que es enfermo, si hablamos tanatológicamente, tiene que pasar un duelo, donde por primera instancia el paciente tiene una negación. Si le dices al paciente que es diabético, el paciente no se la cree y regresa contigo 2 o 3 años después. Entonces tienen que platicar mucho con ellos, sensibilizarse para que ellos puedan pasar su duelo y se la crean que son pacientes que viven con diabetes. Entonces, 41% de la población mundial tiene catarata y 19% tiene errores refractivos no corregidos, o sea que no han tenido la oportunidad de ir a hacerse un examen optométrico completo. Aquí yo le agregaría el 11% de pacientes con glaucoma, porque también con un fondo de ojo, con el simple fondo de ojo, nosotros podemos sospechar de glaucoma. Y el 16% tenemos de pacientes con retinopatía diabética en el mundo. Entonces, si tomamos en cuenta estos 4 parámetros que les acabo de dar, estamos hablando que hay 87% de ceguera prevenible a nivel mundial. ¿Por qué prevenible? Porque ustedes pueden diagnosticar la catarata y referirlo a hacerse una cirugía. ¿Por qué? También porque los errores refractivos nosotros los corregimos, ¿verdad? El glaucoma, con un simple hecho de fondo de ojo, ustedes pueden referirlo al glaucomatólogo o si tienen un tonómetro, qué mejor, ¿verdad? Y también la retinopatía diabética, les vuelvo a repetir, soy educadora en diabetes, hay que ver más fondos de ojo. En México hay más de 126 millones de habitantes, entonces, como está creciendo la población, a mayor población, mayores problemas de salud. ¿Y a qué voy con esto? Hace 2 años se trajeron al Senado de la República 5 iniciativas, de las cuales una ya pasó, y quiero decirles a los señores legisladores, al presidente de la República, licenciado Manuel López Obrador, a los diputados, necesitamos que se apruebe la iniciativa de la NOM 005, que la tienen bloqueada y la tienen guardada en su escritorio, para que tengamos los licenciados en optometría, el consultorio con la mejor infraestructura y todo el equipamiento para poder diagnosticar todas estas enfermedades y que la salud de los mexicanos no merme. Así como también en toda la Ley General de Salud no se habla de la salud visual. Yo le pido a los señores legisladores que se reforme el artículo 3, el artículo 27 de la Ley General de Salud y que se adicione un capítulo 8 donde hablen de la salud visual y que hablen de la prevención de la ceguera, la promoción de la salud visual, la regulación de los servicios visuales y atención, evaluación y padecimientos visuales por licenciados en optometría y oftalmólogos. La optometría es como un iceberg del mar, del nivel del mar hacia arriba solo se ven 30 metros, pero del nivel del mar para abajo es 3 veces más grande. Así está la optometría. Estamos cerrados de ojos, señores legisladores, presidente de la República, les pido que volteen a ver el problema nacional que hay en la optometría y que volteen a ver la salud de los mexicanos.
No queremos más débiles visuales ni ceguera en México. Gracias. Agradecemos a la licenciada en optometría Claudia Elizabeth Serna Ruiz por su participación y continuando con el programa damos la bienvenida a la maestría en ciencias Cecilia Escobar Gómez, licenciada en optometría por el IPN, especialista en visión y aprendizaje por la Universidad de Murcia, España, posgraduada en optometría y entrenamiento visual por el Centro Optométrico Internacional Madrid, España, diplomada en terapia visual por la Pacific University College of Optometry, maestría en salud pública y gerencia de servicios de salud por la Universidad Regional del Sureste, Oaxaca, presidenta del Colegio de Optometristas del Estado de Oaxaca, gestionó la inclusión de la optometría en la Ley de Profesiones del Estado de Oaxaca y la iniciativa aprobada y publicada en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el 13 de septiembre de 2010. Ella nos va a hablar sobre los retos de la optometría de calidad frente a la oferta de servicios no profesionados. Démosle la bienvenida. Muy buenas tardes a todos. En México, el INEGI habla sobre la segunda discapacidad del país, que es la visual. La primera es la motriz. En el 2010 había 112 millones de habitantes en la República Mexicana, de los cuales 4 millones son discapacitados y 1.292.000 son de tipo visual. Ahora vamos a hablar de la salud visual en Oaxaca. Oaxaca, como ustedes saben, es un estado que es de los más pobres del país. Es un estado que tiene una orografía muy diversa y tiene una diversidad también de habitantes muy grande. Por lo tanto, los retos que tenemos en Oaxaca para la salud visual son igualmente grandes. Las regiones de los valles centrales y la Mixteca son las que registran el mayor número de personas con limitación visual, es decir, 14.160, el 28.1% y el 31.1% de personas respectivamente. ¿Esto qué quiere decir? Que todo Oaxaca no recibe un servicio de salud visual. En el estado, en la ciudad de Oaxaca, tenemos un crecimiento de ópticas sin profesionalización que siguen esparciéndose en cada momento. El optometrista es el responsable de las labores de prevención y diagnóstico en el primer nivel de atención a la salud visual. Las estrategias de contención de la ceguera prevenible recaen en todos los optometristas. Por lo tanto, la prevención es una de las cosas más importantes. Si nosotros podemos prevenir, el 75% del problema visual que tenemos en México puede ser evitado. En Oaxaca el problema también es que la gente no sabe, no conoce, tenemos un alto índice también de diabetes, entonces la diabetes más ya la discapacidad visual que tenemos, que es del 30%, pues aumenta mucho más la problemática de salud visual en Oaxaca. Entonces, la mayor parte de la demanda por servicios optométricos se concentra en el sector privado. Si bien las instituciones públicas de salud contratan personal profesionalizado, no existen campos clínicos en el sector salud de optometría. El sector privado no siempre exige título para la contratación. El no existir campos clínicos, pues no nos deja a los optometristas estar en los sistemas de salud. En Oaxaca, por ejemplo, no existe la plaza de optometrista. Tienen que entrar como técnicos para poder atender la salud visual. Y en los hospitales no existe tampoco no existe ni el material ni el equipo necesario para que el optometrista pueda dar la atención a la población. Entonces, la mayor parte de la salud visual recae en las ópticas y en personas que no están capacitadas. De acuerdo con la OMS, se requiere un licenciado en optometría por cada 10,000 habitantes.
México requiere 11.234 licenciados en optometría y aproximadamente existen entre 4.000 y 5.000 titulados. Lo que es de verse es que no existen licenciados en optometría desempleados. ¿Esto qué quiere decir? Que también económicamente es una profesión que a todos nos va a beneficiar. Pero el problema es que pues no hay suficientes optometristas en México. Entonces, en la práctica no existen universidades públicas que oferten la carrera de optometría en la región sur-sureste de la República Mexicana. Actualmente hay universidades privadas, pero públicas no existen. En Oaxaca, pues una universidad privada sería muy difícil porque no tenemos tampoco el recurso, los habitantes no tienen el recurso para poder tomar estas carreras privadas. Entonces, los optometristas salen a otros estados también a estudiar optometría y raramente regresan, y es habitual que el personal que presta servicios como optometristas haya solo cursado un curso de 3 semanas para poder decir que ya es un optometrista capacitado. La Ley de Profesiones del Estado de Oaxaca contempla que la optometría requiere título para su ejercicio. Aún así, no existe reglamentación para llevar a cabo esta ley. Esta ley, la optometría se incluyó en Oaxaca en 2010. Desde entonces no se ha podido hacer nada. O sea, ya tenemos incluida la optometría en la Ley de Profesiones, pero no hay una reglamentación que nos diga con la Ley de Profesiones qué hacer para poder evitar que sigan aumentando este tipo de negocios. Gracias a la colaboración de organizaciones internacionales con el gobierno estatal, en el 2016 se aprueba la licenciatura de optometría en la UAPO, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. El edificio construido lleva más del 30% de avance con recurso de programas de escuelas al 100. La programación curricular ya está dada con el aval de Brian Holden Vision Institute y World Council of Optometry y Optometry Giving Site. Entonces ya tenemos el plan de estudios, ya tenemos parte del edificio que estamos haciendo, que se está construyendo. Esto se ha hecho en estos últimos meses. Ahora ya tenemos construido ya hasta el segundo piso. Es el primer edificio construido especialmente para la licenciatura de optometría, yo creo que en todo México, pero tenemos muchos problemas para poder abrir la oferta educativa. Han sido juntas y reuniones con organismos gubernamentales para poder llevar a cabo esta universidad, que yo creo que es uno de los estados que más la merece, porque tenemos mucha discapacidad visual en Oaxaca, que no puede ser atendida. Esta es parte del edificio que ya tenemos, esta es la parte de abajo, está hecho en forma circular para poder poner así los gabinetes y tener al maestro en la parte central dando las indicaciones. Está dentro del campus universitario, en el centro de la ciudad, pero tenemos varios problemas. Primero, no tenemos un presupuesto suficiente para concluir la obra pública. Estamos tratando de ingresar en nuevos programas que nos puedan dar el recurso. El problema es que no podemos iniciar la oferta educativa. Si nosotros pudiéramos iniciar la oferta educativa, los programas que dan recurso para poder mejorar y activar la carrera, pues se llevarían a cabo. Pero el problema es que el rector no quiere abrir la oferta educativa si no tiene el recurso necesario para la plantilla de maestros. Entonces, la universidad, creo que Universidad Autónoma Benito Juárez está en crisis, y la Dirección General de Educación Superior Universitaria notificó la suspensión de apertura de plantilla laboral apenas en este año. El día de ayer, nuestro presidente López Obrador dijo que ya no va a aumentar los presupuestos para las universidades.
Entonces, pues estamos en un hoyo, yo creo, porque no podemos seguir adelante. Y la universidad pues va a tener que hacer algo para poder otorgar esta licenciatura a la población. Entonces, la atención optométrica es otorgada por personal sin título. Los optometristas titulados laboran en el exterior del país. Entonces, los retos son atraer el faltante para concluir la obra pública de la Escuela de Optometría de la UAPO, que eso ya lo tenemos, pero el mayor problema es gestionar la autorización del presupuesto para la plantilla laboral de la licenciatura en optometría y proponer que se expida el reglamento de la Ley de Profesiones de Oaxaca. Optometría fue incluido en la Ley de Profesiones en el 2010, pero hasta ahora tampoco no se ha podido hacer efectiva esta inclusión. ¿Por qué? Porque no tenemos un reglamento. Después de que se mete algo en la Cámara de Diputados, que se mete una iniciativa, se tiene que hacer también un reglamento para poder ver cómo vamos a llevar a cabo todos los cambios que se tienen que hacer para la optometría profesionalizada. Entonces, y otra de las cosas también es gestionar la inclusión de optometristas en los campos clínicos del servicio social e internado. No hay campos clínicos que sean específicos para optometría. Se utilizan generalmente no dice licenciado en optometría cuando están recibiendo sus pagos en salud, sino dice técnico en, no sé, en fisiología o lo que sea, ¿no? Pero no hay algo específico para licenciatura en optometría, y creo que eso es algo que nosotros debemos de ver, porque los estudiantes que tenemos pues necesitan trabajar y necesitan tener experiencia en los sistemas de salud para poder atender a toda la población que necesita. Pues eso es todo lo que les quería decir. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Le agradecemos a Cecilia Escobar Gómez por su participación, y continuando con el programa, damos la bienvenida al pasante Neftalí Trinidad González. Es pasante de servicio social en el área de oftalmología del Centro Integrado de Pacientes con Diabetes, CAPAID, y ganador del primer lugar en el torneo Bariluce Silor 2019. Él nos va a hablar acerca de la optometría más allá de unos lentes. Démosle la bienvenida. Buenos días. Primero quiero agradecer a ANFECO por esta invitación, a la senadora Minerva porque me permitió estar el día de hoy hablándoles un poquito de mi corta experiencia como profesional de la optometría. Entonces, intitulé mi plática como optometría más allá que lentes. Como ya lo vimos con la licenciada Claudia, la licenciada Cecilia, la maestra Cecilia, me gustaría recordar conceptos básicos, porque no todos los que estamos aquí ya están ejerciendo. Tenemos compañeros del Poli, del UNAM, que apenas van a egresar, y creo que es importante que tengan presentes estos conceptos. Según la Comisión Interdisciplinaria para la Formación de Recursos Humanos para la Salud, define a la optometría como una profesión de la salud que es autónoma, académica y que debe de estar regulada, es decir, que quiere un registro o licencia. La optometría se dedica al cuidado de los ojos y del sistema visual en la atención primaria, donde incluye la refracción, detección, diagnóstico y tratamiento para enfermedades de los ojos, así como a la rehabilitación de las condiciones del sistema visual y también del trabajo multidisciplinario que ya trabaja desde que inició este foro, hemos hablado. Hay que comentar que la educación en optometría ha progresado a través de los años, y según el Consejo Mundial de Optometría nos indica que ha pasado de ser una educación postsecundaria de 1 a 2 años a una educación universitaria de mínimo 4 años en muchos países, incluido México. ¿Quién es el profesional adecuado para llevar o ejercer la optometría? Pues como bien lo sabemos, somos los licenciados en optometría, donde hacemos estudios universitarios con una duración aproximadamente
de 4 años como mínimo, hay 4 años y medio en la Universidad de Aguascalientes y más 1 año de servicio social. Terminando el servicio social, optamos por alguna presentación para titulación, puede ser examen profesional, puede ser tesis, tesina, general de conocimientos, y durante nuestra formación universitaria tenemos servicio comunitario por medio de brigadas a la población que está menos cerca de las ciudades o necesita de nuestra ayuda. Contamos aproximadamente egresamos con 3.078 horas de práctica clínica y después de graduarnos, pues sabemos que nos vamos a diplomados, especialidades, maestrías y doctorados. ¿Cuáles son las competencias del optometrista según o como indica el Consejo Mundial de Optometría? Pues la principal es la refracción. Nos dedicamos a recetar anteojos aéreos y lente de contacto, así como el diagnóstico y tratamiento de problemas visuales, ya sea patológicos en segmento anterior, el manejo, la detección adecuada de tamizaje en segmento posterior, como en visión binocular, visión perceptual y visión baja. También vamos al manejo de fármacos tanto de diagnóstico como de tratamientos y a la adaptación de lentes de contacto de diseño especial, terapia visual, terapia perceptual, pacientes de educación especial y visión baja. Y algo muy importante es la referencia oftalmológica y hacia otros especialistas médicos y no médicos, y hay que entender que por eso también es la creación de licenciada en optometría. Tratar de depurar la sobrecarga que tienen el segundo nivel de atención. Ejemplo particular, en el Instituto de Nutrición, para que un paciente pase oftalmología tiene que esperar hasta 2 años para llegar a esa consulta de oftalmología, siendo que nosotros como optometristas los podemos revisar y realmente los pacientes que necesitan ir a oftalmología, derivarlos ahí. Muchas veces que me ha tocado en la clínica de diabetes llegan y es más por un problema refractivo o un problema de visión binocular como es la ambliopía que algo patológico. ¿Cuáles son las responsabilidades como optometristas que tenemos en atención primaria? Pues la primera es la prevención, la educación en salud, la promoción de la salud, un diagnóstico certero y oportuno, así como el tratamiento y rehabilitación con la orientación clínica, la consulta clínica y algo que también no hemos tratado en este foro, la investigación. La investigación es la que va a seguir profesionalizando a nuestra carrera a nivel salud. El Consejo Mundial de Optometría también nos indica que nuestra carrera se ha transformado de ser una profesión principalmente para la provisión de servicios refractivos a una profesión de atención médica optométrica primaria, porque ya nosotros no solamente nos vamos a lo refractivo, ya nos vamos a proveer diagnóstico y tratamiento para un amplio rango de condiciones de la visión y de enfermedades sistémicas que tienen repercusión ocular. Después de hablar de responsabilidades y competencias que tenemos como licenciados en optometría, vamos a hablar un poquito de discapacidad visual, como las anteriores ponentes hablaron, y pues con base a los datos de la OMS, en 2018 tenemos que aproximadamente 1.300 millones de personas viven con algún tipo de discapacidad visual. De estas, 217 millones presentan alguna discapacidad de moderada a grave y 36 millones están en ceguera. En cuanto a visión cercana, también tenemos una población de 826 millones que tienen alguna alteración de visión cercana deficiente y sobre todo, como ya nos dijeron, la OMS nos indica que el 80% de esta discapacidad visual puede ser prevenible si acude con el profesional adecuado. ¿Cuáles son las principales causas mundiales de discapacidad visual moderada grave? Pues tenemos los errores de refracción, la catarata, la degeneración macular y la retinopatía diabética. Las de ceguera, volvemos a tener las cataratas no operadas, los errores de refracción y glaucoma. Si bien ya vimos con el doctor que los errores refractivos no es representativo aquí de México, sí son importantes y es la labor del optometrista que tenemos que atender este sector de la población. Como lo dijo la licenciada Claudia y también la maestra Cecilia, México es el segundo, la discapacidad visual es la segunda discapacidad con mayor porcentaje en México,
con base a los datos del INEGI, con un 58.4%. Tenemos las causas de discapacidad y como mayor porcentaje tenemos que hay una enfermedad con 44.3%, la edad avanzada le sigue, así como alguna alteración de nacimiento, algún accidente o violencia. La cifra de mexicanos con problemas visuales va en aumento, siendo la retinopatía diabética una de las principales causas de ceguera irreversible, la catarata ceguera reversible, pero también tenemos el glaucoma, la degeneración y volvemos a encontrar errores refractivos no corregidos. Esta problemática, como ya lo vimos y lo tratamos, estuvimos hablando de diabetes, hipertensión y todas las comorbilidades y síndromes metabólicos que presentan los mexicanos. También algo importante que hay que hablar son los establecimientos de salud visual en México. Con base al último recuento del INEGI en el 2016, en el Directorio Nacional de Unidades Económicas se contabilizó que hay 13.132 establecimientos de salud visual, siendo que únicamente tenemos 472 consultorios optométricos a nivel nacional. Sí tenemos ópticas, donde tenemos 11.186, y aquí englobamos ópticas de licenciados en optometría, pero también de empíricos y de técnicos, ¿no? También hay que recalcar que actualmente en México tenemos 125 millones de habitantes y según los datos de ANFECO, con base a datos de ANFECO, se necesitan alrededor de más de 12,000 optometristas para satisfacer las necesidades de nuestra población y aproximadamente solamente hay 4,000 licenciados titulados. Entonces es a lo que yo les pregunto y me pregunto, ¿consideran que las personas que están a nivel técnico, que realizan un curso, deben de estar a manos la salud visual a manos de ellos? Pues no, ¿verdad? Como licenciados en optometría sabemos de que ellos no están facultados para realizar y porque ellos solamente los preparan para el área refractiva. Y un optometrista no solamente es el área refractiva, es el área de prevención y sobre todo pensamiento y criterio clínico. Entonces, por eso también estoy aquí para comentar que necesitamos urgentemente una consulta optométrica profesional, pero como ya lo vimos en anteriores ponencias, no solamente es aquí comentar la problemática que hay o hablar de números, sino hay que generar propuestas para ver qué es lo que vamos a hacer con estos datos y poder atacar esas necesidades que ya todos sabemos con los años que tiene o las carencias que tiene la salud visual aquí en México. Entonces, aquí yo vengo a hablarles de una propuesta que tengo que desde la universidad se fue gestando y a mis compañeros que apenas van a egresar, los invito a que vayamos por una optometría de las 5 Ps. ¿Y cuál es esta optometría de las 5 Ps? Primero, debe de ser predictiva. ¿Por qué? Nosotros cuando estamos atendiendo a un paciente y nos asomamos a fondo de ojo, tenemos que ver realmente cómo está su salud en general y tener la capacidad de saber si esa baja de disminución es solamente refractiva o hay algo más sistémico y poder derivarlo y mandarlo al especialista indicado. Debe de ser preventiva porque también debemos educar a los pacientes y a la población en general, a los profesionales médicos, de qué tanto es el alcance de la optometría para llegar a la discapacidad visual y no seguir aumentando los valores que ya les mencioné. Debe de ser personalizada porque nosotros lo sabemos, ningún paciente y ningún ojo es igual. Todos los que ya tenemos práctica clínica vemos y pese a que puede ser tal vez la misma esfera, el mismo astigmatismo, va a variar un eje. Entonces tenemos que dar tratamientos personalizados a nuestros pacientes y no solamente refractivos, sino en cuestión de plan de terapia y rehabilitación y farmacológico si está en nuestras manos. Participativa, ¿por qué? Porque debemos invitar y hacer partícipe al paciente de su condición visual. ¿Cuántos pacientes nos han llegado a consulta, llevan usando lentes 10 años
y les pregunta, ¿sabe qué tiene? Y él dice, pues no, yo desde la juventud utilizo lentes y nadie se dio la tarea de explicarle qué es lo que tiene o por qué lo mandaron a el internista, por qué lo mandaron al endocrinólogo. O sea, solamente le dicen, pues veo algo raro ahí, vaya, sin explicarle el por qué tiene que ir. Y sobre todo, y la más importante, es pública. Como lo mencionó el especialista Oscar, tenemos que hacer que esta optometría no solamente se quede en hospitales, en ciudades, tenemos que hacerla llegar a la población que lo necesita. Entonces termino mi plática con esta frase que me gusta mucho, que es, si bien la refracción es el estandarte de nuestra profesión, no es la única cosa que podemos hacer. Tenemos que, como nuevos optometristas o como los optometristas congregados que estamos aquí, tenemos que ver áreas de oportunidad y sobre todo apostar por la investigación para mejorar nuestra práctica clínica. Y la frase es del especialista Oscar Ramos. Muchas gracias. Pues bueno, agradecemos al pasante Neftalí Trinidad González por su participación en este foro. Y continuando con el programa, seguimos con el licenciado en optometría Daniel Paniagua Herrera. Es masterante en Salud Pública con concentración en Epidemiología por el Instituto Nacional de Salud Pública, egresado de la licenciatura en Optometría de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde también cursó el diplomado en Farmacología y Terapéutica Visual, Ocular y en Adaptación de Lentes de Contacto Post-Cirugía Refractiva. Ha realizado cursos de profesionalización en materia de diabetes y salud visual por la Universidad Melbourne, Austria, en el Centro de Atención Integral del Paciente con Diabetes en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de Nutrición Salvador Surbia y en la Universidad Nacional Autónoma de México, asimismo en Abogancia en Salud Visual por el Instituto Brian Holden, y actualmente colabora como coordinador académico del curso taller Tamizaje de Retinopatía Diabética y Edema Macular Diabético en la Asociación Mexicana de Diabetes, autor y coautor de artículos científicos. Él nos va a hablar sobre, en alto riesgo de discapacidad visual, la población con diabetes ante la ausencia de regulación de ópticas pirata. Démosle la bienvenida. Bueno, ya prácticamente entrando en lo que es la recta final de este foro, pues vamos a tratar nuevamente de esbozar el abordaje o la importancia y la relevancia de la profesión de licenciado en optometría con relación en materia del paciente que vive con diabetes. Cabe destacar que la condición de situación en el país ha cambiado de 1990 a prácticamente al día de hoy y pareciera muy distante, pero no lo es. Anteriormente, la población fallecía de manera prematura bajo condiciones de enfermedades infecciosas. Ante este boom que ha surgido a raíz de las enfermedades crónicas no transmisibles, como lo que es hoy por hoy la diabetes, ha cambiado este panorama, de modo que ahora la principal causa de muerte prematura en la población mexicana va asociada a esta condición de diabetes, en donde se destacan los eventos cardiovasculares, se destacan las alteraciones en riñones y propiamente las afecciones o alteraciones propiamente de la diabetes. Entonces podemos comprender que la salud del siglo XX no es la misma salud del siglo que hoy estamos cursando. Por tal motivo, el profesional de la salud, que anteriormente bastase con un solo médico para poder atender estas enfermedades crónicas de carácter infeccioso, prácticamente eran autorresolutivas con un solo profesional, en este caso el médico. Pero hoy por hoy, los sistemas de salud requieren profesional altamente capacitado y formado, en donde para atender una misma condición, un mismo paciente, se tiene que integrar un grupo de profesionales de la salud, y no solamente bastase con estos profesionales de la salud, tienen que hacer una interacción muy importante con otras áreas,
como lo que serían la ingeniería, la informática, las ciencias sociales, las ciencias políticas. Por ello, también el personal de la salud ha tenido que tener una transformación y no es lo mismo el profesional de la salud del siglo XX al siglo XXI. La diabetes surge en el individuo que va caminando por la vida. A determinado tiempo se le diagnostica esta condición. Esto no es resultado de una fórmula al azar, sino que va muy ligado con relación a los estilos de vida poco saludables, en donde la alimentación, la carga genética y otros factores van a hacer que este paciente adquiera esa condición de diabetes, que van a conducirlo pues a un evento fatídico a N años. Esto no es un paso directo. Hay múltiples enfermedades asociadas con esta condición que van a decrementar el tiempo de vida y la calidad de vida, y de igual modo van a comenzar a encarecer el núcleo del individuo, de la familia, de la comunidad y propiamente del Estado por los altos costos que va a representar el atender a este paciente. Ante esta fórmula pareciera que si modificamos el estilo de vida, vamos a lograr de igual modo prevenir esta serie de condiciones, esta cascada de condiciones e incrementar el tiempo de vida y de igual modo la calidad de vida de este individuo. Pareciera que la fórmula es muy fácil, pero no lo es. En Sanud ha caracterizado que la principal complicación que reporta el paciente que vive con diabetes es la visión disminuida, y podemos visualizar que es el denominador más relevante y que esto va a conducir al individuo gradualmente a la pérdida de su visión. Cabe destacar ante este hecho de pérdida de la visión, este individuo va a buscar el acceso y la asequibilidad para atender esta condición visual. Ante esta pérdida de visión es de donde comienza este viacrucis para el paciente que vive con diabetes. Cabe destacar un círculo vicioso, una relación muy estrecha que hay entre la discapacidad visual y la pobreza. Este círculo vicioso no podemos decir dónde inició en la pobreza y concluye en la discapacidad visual o viceversa. Este círculo vicioso es mantenido por diferentes determinantes sociales, culturales, de la misma población, y que de igual modo países de bajo o de medio ingreso, como nos encontramos en México, pues solamente van a perpetuar el movimiento de este círculo vicioso. La optometría, así como la oftalmología, representan o tienen hoy por hoy altos retos en materia de la atención visual. Número uno, hemos visualizado que no hay suficientes profesionales de la salud capacitados y formados para poder atender la demanda titánica que hoy exige la atención del paciente que vive con diabetes. Ante tal, la falta de acceso a los servicios de salud también viene siendo parte de la problemática, y es que no solamente el paciente que se encuentra aislado en una comunidad distante es el que tiene mayor riesgo, e inclusive un paciente que viva frente a un hospital de alta concentración con las especialidades, la tecnología, para atender su condición que le está mermando su visión, va a tener dificultades para poder acceder a este servicio de salud, y una vez que accede no es asequible al poder adquisitivo de este individuo. Ante tal carencias, este paciente va a comenzar a recurrir a una serie de condiciones que le permitan mejorar, mantener, aplazar la visión que ya se está viendo disminuida. Y es justamente cuando este nicho de oportunidad que estos empíricos
aprovechan ante la necesidad y la alta vulnerabilidad de la población, en donde van a acudir justamente a la implementación de lentes de dudosa procedencia, lentes de difícil graduación, o bien a la implementación de medicamentos que traten de mejorar o atenuar estas molestias, esta condición que el paciente ya por hoy está viviendo. Seguido, pues solamente este evento crónico se va a ir fortaleciendo, en donde el paciente va a depender cada día más de sus cuidadores, de estas personas que solamente van a conducir a que el problema se vaya agravando, porque deja de ser un elemento productivo para la comunidad, para la familia y para él mismo. Y ante tal hecho, un incremento del gasto del individuo, de la familia y de la comunidad. Acciones factibles que permitan la regulación en materia de estas ópticas sería el fomento sanitario, establecer guías de buena práctica con relación a las ópticas que permitan justamente delimitar las funciones y acciones a las cuales puedan ejercer. La verificación sanitaria viene siendo otra de las alternativas en otro espacio, tiempo y momento, que también deriven a las sanciones, clausuras o bien implementación de nuevas políticas que endurezcan la apertura de nuevos negocios. Y de igual modo, como tercer punto, aumentar o tener un servicio de calidad en el servicio, en donde la aplicación de la guía del manejo y asistencia de dispensación en productos ópticos puede ser una área de oportunidad, y de igual modo una vigilancia farmacológica muy estrecha para que no exista margen de error en la atención del paciente que hoy por hoy vive con diabetes. Por su atención, les agradezco. Agradecemos al licenciado en optometría Daniel Paniagua Herrera por su participación en este foro. Y continuando con la última ponencia, vamos a presentar a la maestra Olga Martínez Vargas. Ella es especialista en visión baja y visión deportiva, clasificadora nacional del deporte adaptado del Comité Paralímpico Mexicano, atletismo, natación, fútbol 5, judo y goalball. Ella nos va a hablar sobre el tema de diagnóstico oportuno. ¿De quién es la responsabilidad? Démosle la bienvenida a la maestra Olga Martínez Vargas, por favor. Muchas gracias. Tuvimos un pequeño contratiempo en la entrada, ya que estaban todos los manifestantes así. Y yo vengo por la visión, me dan permiso, por favor, Comper. Fue la única manera como lo pude lograr. Y bueno, vengo de otra conferencia de prensa del Marriott, en el festejo también del Día Mundial de la Salud. Por eso es que ven así estas mejillas. Sí son naturales, pero ahorita un poco más. Y bueno, de lo que yo les voy a hablar, y que suena pregunta, son los diagnósticos oportunos. Y conste que vengo muy motivada por todas las cifras que seguramente ustedes ya platicaron durante todo el día. No las voy a tocar mucho, sin embargo, la pregunta que yo hice desde el principio fue ¿de quién es la responsabilidad? Que en el programa seguramente leíste. Entonces ahí vamos a estar involucrados muchos de los aspectos y muchos de nosotros para el actuar en el día a día. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces el principal eslogan para este Día Mundial de la Visión es Vision First, que es, ni modo, la visión es primero,
ante todo. Entendemos que hay otras situaciones también neurológicas, sensoriales, y que entendemos que pues no vemos directamente con los ojos, vemos con el cerebro. Y no importa el idioma en el que nos lo pongan para este tema de festejo. Entonces, se han dicho muchas verdades el día de hoy, muchas realidades con respecto a cómo nos encontramos con el tema de la salud visual, pero yo creo que algo que se les quedó mucho ahora son las estadísticas basadas en cuántas personas por ametropía hoy en día tienen algún problema visual. ¿Sí recuerdan la numeralia de lo que dijeron hoy? 124 millones de personas alrededor del mundo. ¿Se pueden manejar 124 o 125? Hasta este momento, ¿cómo se quedaron ustedes? 125 más o menos, ¿no? Continuamos, entonces ahora sí con la pregunta que vamos a empezar a contestar, de quién es la responsabilidad. Pues la responsabilidad es mía, porque sé diagnosticar basado en un análisis, que este puede ser refractivo, sensorial, motor, integrativo, y además conozco de la salud ocular. Conozco diferentes pruebas, y aquí tenemos un ejemplo que puede ser este medio tan importante que ¿cuánto de poder dióptrico tiene? Más 43. O sea, del más 60 del globo ocular total, tiene un más 43. Dime tú si no es importante. Sin embargo, podemos nosotros determinar qué está sucediendo. Hay una ectasia corneal, hay una complicación quirúrgica, que son los casos menos que queremos, ¿verdad? Pero existen y es una realidad. Y bueno, ¿cómo lo voy a solucionar y cómo lo voy a diagnosticar? Tengo todas las herramientas y sé trabajar, ejemplo, con lentes de contacto de todas las tecnologías y lo estoy utilizando. Entonces, aquí se empieza a contestar un poco la pregunta de quién es la responsabilidad. Hay diferentes situaciones patológicas en el trayecto o transcurso de poder integrar, en este caso, una lente intraocular, donde también puedo intervenir. ¿De quién es la responsabilidad en este momento? Absorbe el paciente y se tendrá que también poner otra ayuda externa en el momento de. Posteriormente, cuando ya está el momento de, existe el factor de riesgo de una endoftalmitis. Eso es lo que nadie queremos que se llegue a presentar, pero bueno, hay solución, que se puede colocar una prótesis ocular y dar el tratamiento correspondiente. Digo, pasando por algo muy traumático que sería en este caso la evisceración, cosa que no queremos. Si han visto algún tipo de intervención quirúrgica de este tipo, es lo peor que puedas observar. Estudios de imagenología también que me puedan decir la integridad de esta capa tan sensible que me interpreta estas imágenes. Me voy a enfrentar al glaucoma. El glaucoma, que es una neuropatía óptica y que va a tener complicaciones básicas de baja de sensibilidad de los campos visuales. Asimismo, deberé de llegar a tiempo. Ojo, no llegues tarde, es nuestra responsabilidad. ¿De cuál es el lema ahorita que se está hablando o el objetivo primordial de este foro? Hace 2 años, hace 1 año, el Foro de la Salud Visual, pero además hoy que se integró de una manera profesional, ¿sí o no? ¿Lo estás haciendo de manera profesional? Por supuesto que sí, porque te conozco, estoy de cerca contigo. Retinopatía del prematuro, ROP. O sea, tiene el número 1 de incidencia a nivel México y a nivel mundial con respecto a qué está pasando con la esperanza de vida. Los pacientes están naciendo, pero están teniendo ciertas complicaciones. Lo menos que te digo es un desprendimiento de retina, pero tenemos nosotros que intervenir aquí en la situación de la pregunta, ¿de qué le voy a hacer? ¿Debo de rehabilitar? ¿Debo de poner algún tipo de tecnología óptica importante? Sí, sí lo voy a hacer y lo quiero hacer y lo sé hacer. Sigo con el tenor de quién es la responsabilidad. La interpretación de las imágenes retinianas, en este caso de la parte central, pues me está diciendo que tiene una retinocoroidopatía. Y eso no quiere decir que no tenga un ojo funcional. Como te puedes dar cuenta, trae un lente de contacto.
Y es una graduación bien tranquila, ¿no? Un -34. Existe, tiene buen sostén. Ajá. Pude sacar el caso adelante porque es mi responsabilidad. En el caso de la degeneración macular, háblame del caso que tú quieras, que es tipo 1 o tipo 2. En este caso hay membrana. ¿Qué le voy a ofrecer? ¿Algún tipo de ayuda óptica, no óptica? Porque pues sigue evaluando cosas, dirige tesis y necesita realidades de poder seguir trabajando. Si quisiera no lo pudiera hacer, pero es una realidad que lo necesita en este momento. Yo creo que ya se dijeron también muchas verdades sobre la retinopatía diabética, pero híjole, yo creo que es importante no dejarlo pasar, porque aunque nos jactemos que somos especialistas y que dominamos todo lo que es la retinopatía diabética, te estoy diciendo que a veces estamos llegando tarde. Tú conoces los parámetros y el tiempo de 10 a 15 años que ya están las complicaciones. ¿Por qué no se da cuenta el paciente que tiene una complicación? Porque las lesiones, ¿dónde empiezan? ¿Empiezan en área macular? No, empiezan en la retina periférica. ¿Qué le vamos a ofrecer? ¿Es mi responsabilidad asomarme el fondo de ojo? ¿Saber qué tiene? ¿Por dónde va? ¿Si es quirúrgico o no? Por favor, el tema de la función visual, yo no quiero que le digas agudeza visual. Bueno, si te quieres ver elegante, función visual. Ajá. Tenemos esta que es estática, pero también hay otra que es dinámica. La estática, que es ya para situaciones específicas, conoces el tipo de cartillas, conoces las tecnologías de sensibilidad al contraste, sabes qué implicaciones y en dónde está el diagnóstico directo. Debemos de hacerlo porque esa es mi principal responsabilidad. Tenemos los materiales y los hacemos. Ajá. Seguimos contestando la pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? ¿De quién es la responsabilidad? Sigue siendo mía y me siento muy orgullosa de que sea mi responsabilidad y que esté atendiendo de una manera profesional. Y aparte lo hago integral. Veo todas las estructuras. Ajá, yo debo referir en el momento que se deba de referir con otro especialista para las situaciones quirúrgicas. Pero regresa conmigo, afortunadamente, porque tenemos el mismo vocabulario y sabemos cuál es el pronóstico visual, que con eso cerraremos el pronóstico visual. ¿Deberemos de hablarle con la verdad al paciente? Porque es mi responsabilidad. Debo de decirle la verdad. En los casos de situaciones binoculares, también existen todas las intervenciones, existen todas las posibles opciones y que sigue otra vez siendo mi responsabilidad el diagnóstico oportuno. En cuanto yo veo algo de estrabismo o del tema de visión binocular, me emociono mucho y le quiero adaptar de todo, ¿no? Ahorita al ver tú la imagen, pues ya le quieres poner prisma, le quieres poner lente de contacto para que fije, quieres hacer terapia oclusiva, le quieres hacer de todo. Ya noté tus miradas y te emociona saber que eres partícipe de este diagnóstico oportuno. Es más, hasta te aventuras. Dices, ¿este es un tema vestibular o este es un tema de qué tipo? Occipital. Porque están interviniendo tales niveles de visión y principalmente está afectada X área. Te pasa mucho. En la situación de poder trabajar preferencialmente y poder adaptar nuevamente ayudas ópticas, también sigue siendo mi responsabilidad. No estamos peleados con todos los tratamientos que existen, todas las posibilidades, porque el tema es, nuevamente voy yo a rescatar lo que tenga de visión funcional. No le llamamos resto visual. ¿Estás de acuerdo conmigo? Es visión funcional. Sigue siendo mi tema, el cual yo lo voy a medir con diferentes estrategias de la función visual, lo que me hace diferente, porque el tema es profesionalización. ¿Qué crees? Es la lámpara de hendidura, que si ahorita te hago un examen y te pregunto los 7 tipos de iluminación, me los contestas, pero súper rápido, ¿sí o no? Eso es lo que me hace diferente y por eso soy una profesional. Nadie ve como yo las estructuras de segmento anterior y de polo posterior. El poder dar una ayuda óptica para diferentes distancias y, ¿por qué no? La vanidad, la estética también se vale, siempre que sea funcional. Salirme de mi entorno, de zona de confort. Bueno, ustedes no la tienen porque ustedes sí son muy aventurados, por eso estás aquí, de alguna manera.
el poder ver esa expresión de la primera vez, de saber que había luz, porque no sabía el paciente que había luz, ¿no? Y más que eso, y nadie se lo había dicho. Esas sonrisas, esas expresiones te llevan a otros niveles, y la prueba principal que sigue siendo, para el tema de profesionalización, la esquiascopía, ¿sí o no? Que también no la sabemos todas, para niños, para adultos, para situaciones de patología o lo que tú quieras. Cierro con esta diapositiva, en donde te hablaba un poco del pronóstico visual, donde sí, también es mi responsabilidad poder decir qué está sucediendo, tiempos de visión, porque el paciente se quiere preparar, ¿no? De acuerdo a la edad. Tenemos que siempre estarle explicando a todo el entorno qué es el paciente, los familiares, la escuela. Todo esto tiene que ver mucho con educar, enseñar, sensibilizar. Eso te lo tienes que llevar. No sé si quedó claro el mensaje de la responsabilidad de los diagnósticos oportunos y que es de todos nosotros. Yo ya hablé de primera persona, pero sé que estoy con gente de confianza que también lo hace. Y bueno, aquí cierro con esta situación de que la visión es un derecho y no es un privilegio para unos cuantos. Quedo abierta si es que tienen alguna duda. Muchas gracias. Y pues bueno, agradecemos a la maestra Olga Martínez Vargas por su participación en este foro, y para hacer la clausura pues solicitamos la presencia del licenciado en optometría Marcelo Hernández, presidente de ANFECO. Compañeros, muchas gracias por su asistencia. Por cuestiones de tiempo y de cómo están aquí en el Senado, la maestra Olga nos estaba platicando, tenemos plantón allá afuera, ¿verdad, maestra? Sí, le digo que si me dan permiso, por favor, porque no puedo ver y fue la única manera. Bueno, así como inicié, amigos, colegas, futuros amigos y futuros colegas, muchas gracias por estar aquí. El que nos abran las puertas en este tipo de recintos donde se hacen las leyes es muy importante para nuestra carrera, y no solo para nuestra carrera, para todas las carreras que están inmiscuidas, sobre todo para el artículo 79. Por los motivos expuestos en este foro es que solicitamos a los legisladores, a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Salud, a la COFEPRIS, a la Secretaría del Trabajo, que la optometría sea regulada de un modo eficaz y eficiente en nuestro país. Que los cursos al vapor que se dan hasta ahora sean considerados ilegales. Que la optometría quede fuera del catálogo de oficios que por competencia se pueden ejercer, dígase conocer. El motivo para solicitar esto es muy simple. La optometría es una profesión que requiere título y cédula para poder ejercer. Así lo mandata el artículo 79 de la Ley General de Salud, el cual, si lo modificaran, perjudicarían a nuestra población, ya que no solo la optometría está en este artículo, también el motivo es económico. Una persona mal diagnosticada y maltratada cuesta mucho a nuestro país. Doy las gracias a nuestra anfitriona, a la senadora Minerva Hernández Ramos, a los legisladores que están a favor de la profesionalización, que sabemos de antemano que seguirán apoyando a la optometría para que ésta sea regulada, y a ustedes, gremio optométrico, por estar en este tercer foro legislativo en el marco del Día Mundial de la Visión, con el tema Consulta Optométrica Profesional para Todos, y ojalá sea así de ahora en adelante. A ANFECO recuerden que lo hacemos todos, por una optometría de excelencia en México. Muchas gracias por su asistencia.